¿cómo se da la salida del último reducto español? Bueno, la última salida prácticamente va a ser un movimiento de cierre, ¿no? De replegar a las tropas españolas. Por el camino real vendrá Guadalupe-Victoria, este camino Jalapa-Veracruz, replegando a los españoles hacia la ciudad, y por Medellín, Nicolás Bravo, todos llegarán a Veracruz y de ahí pasarán a San Juan de Ulúa, y en San Juan de Ulúa es que ya prácticamente se crea como el último reducto, el último punto en el que estará el ejército español, ya prácticamente para salir en el momento de que queda consumada la independencia en 1825. Muy bien. De ahí... Ahora, la República restaurada, ¿cómo es Veracruz en ese momento? Bueno, estamos hablando de un Veracruz que tuvo que durar más de 50 años de lucha constante, ¿sí? Si bien el Veracruz no pierde su poder económico y político, ¿sí? Porque sigue siendo el puerto más importante, sí, hay que recordar que es invadida o bombardeado por los franceses, invadida por los norteamericanos en el 47, fue capital del país por Juárez en el 58, ¿sí? Y querida tomar por Miramón, ¿sí? En un momento dado. Entonces estamos hablando de casi 50 años de luchas constantes entre grupos entre conservadores y liberales, o entre centralistas y federalistas, ¿sí? Entonces estos 50 años no permitieron a un Veracruz crecer. Lo que se había logrado a finales del 18, ¿sí? Se pierden muchas cosas. Hay algunas cosas que se llevan a cabo, ¿sí? Porque está el imperio, que Domingo Buró inaugura las obras del traer agua del río Jamapa para abastecer, que es un problema constante en el puerto de Veracruz. Sin embargo, hay que recordar que Maximiliano es derrotado por las tropas nacionales encabezadas por Juárez, y llega al poder lo que se ha llamado la República Restaurada. Llega al poder Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, cada quien en su momento, con un grupo de liberales que tienen un proyecto de Estado-Nación, que eso es lo que se luchó durante 50 años. ¿Qué tipo de gobierno queríamos? Todos estaban de acuerdo en que era necesario modernizar el país, entrar en esta economía ya globalizada, ¿sí? Pero el modelo, que es lo que se estaba luchando, ¿no? La última carta jugada por los conservadores es con Maximiliano, la pierden y llegan los liberales. Unos liberales que tienen una manera de gobernar diferente, ¿sí? La primera es sacar al país adelante. Entonces esta República Restaurada es ahora sí un gobierno fuerte, ¿sí? Instalado, ¿sí? Con unos veracruzanos, unos comerciantes, ya no igual que en la época de la colonia. Ya para esa época ya hay alemanes, franceses, españoles que vinieron en la primera mitad del siglo XIX con otra mentalidad muy diferente a los que lo que eran aquí, como por ejemplo Miguel Lerdo de Tejada, que su padre era comerciante, ¿sí? Los Lerdos, ¿sí? Que vienen a principios del siglo XIX, ¿sí? Entonces echan a andar todo un proyecto, o el proyecto que ya tenían hecho, ¿sí? de un país moderno. La modernidad es lo que está de moda, ¿no? Entre ellos lo que hablábamos de la muralla, ¿no? Consideran que la muralla es como una limitante para esta modernidad, entonces es necesario tirar en 1880 la muralla. Otro gran proyecto que tiene Juárez y que es beneficiado al puerto de Veracruz es el ferrocarril. El ferrocarril, todos los periódicos de la época hablan que va a ser como la varita mágica, que va a traer riquezas a este país. Y el primer ferrocarril que inauguran, que es Sebastián, no Juárez porque muere en el 72 Juárez, es el ferrocarril que va a conectar el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, es decir, un transporte más rápido y más barato, ¿sí? ¿Qué tan barato? Quién sabe, porque la cerrería sigue de moda, ¿sí? Porque no es tan barato el ferrocarril como se esperaba, pero sí más rápido. Y además impacta culturalmente. Estoy recordando que a raíz de que llega el ferrocarril es que se conoce, o se consume el pulque en Veracruz, ¿sí? Es una bebida que se da en Puebla, en todos estos lugares, ¿sí? Pero a raíz del ferrocarril traen el pulque a Veracruz y se empieza a consumir, ¿no? Que es uno de los grandes proyectos. También está el proyecto ya de modernizar el puerto, hacer un puerto dinámico, donde puedan entrar los barcos de alto calado, que no se lleva a cabo porque estamos hablando que apenas se está echando a andar este proyecto. El que lo llega a consolidar es Porfirio Díaz. Todos dicen que es un dictador, pero al final de cuentas era un proyecto no de Porfirio Díaz, era un proyecto de un grupo, de los liberales, que él tiene la oportunidad, ¿no? Es un seguimiento. Lo empieza Juárez, lo continúa Sebastián, recordando que Juárez viola la Constitución porque se reelige, ¿sí? En el 72 se vuelve a reelegir cuando la Constitución dice que no reelección,
Hay que recordar que por eso se levanta en armas Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo de Tejada, porque Sebastián quiere reelegirse, dice no reelección, ese es su eslogan cuando entra a la lucha Porfirio Díaz, ¿sí? Que es un héroe militar, pero que la nueva administración no quiere militares, ¿sí? Quiere hombres de burocracia, economistas, con una visión economista. Entonces estos militares quedan relegados y Porfirio Díaz muy astutamente aprovecha este malestar que hay, tanto de conservadores como de estos militares, e integra y hace el movimiento, ¿no? Y derroca en un momento, no derroca, sino que toma el poder y saca a Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces esta es la República Restaurada, es un Veracruz que empieza a tener, a hacer proyectos, por ejemplo el Parque Zamora, Francisco Anar ya lo tiene planificado, hacer un parque en ese lugar, porque originalmente el ferrocarril entra por donde está el Parque Zamora, y la primer terminal, cuando lo inauguran en el 73, es atrás de las Atarazanas, ¿sí? Ahí es la primer terminal del ferrocarril. Sin embargo, el ayuntamiento se queja, ¿sí? Y una de las quejas es de que pasa por un espacio que está destinado para hacer un parque, ¿sí? Es decir, que ya hay gente que va a caminar por ahí, por la Alameda de Díaz Mirón, ¿no? Entonces ahí ya está de moda las alamedas para ir a caminar. Entonces dice que puede afectar hasta a niños, ancianos, a mujeres que andan paseando, ¿sí? También hay un interés económico, como siempre. Lo que decíamos al principio, que se conserva hasta todo el siglo XIX, toda la actividad económica del puerto de Veracruz se da en la parte norte de la ciudad. Ahí están los grandes comerciantes. Entonces lo que quieren es cambiar la terminal del ferrocarril hacia donde está la actividad comercial. Claro que hay un argumento de bienestar social. Entonces ya se cambian, obligan al ferrocarril, que es un ferrocarril muy beneficiado por Juárez, pero que al final de cuentas, con Sebastián, obligan a que cambien la terminal. Es decir, estamos hablando de una oligarquía o de un grupo dominante políticamente y económicamente muy fuerte, que en su momento ayudó a Juárez contra la lucha de las reformas. Son los comerciantes de Veracruz quienes le dan financiamiento, porque no tienen dinero. Y los comerciantes extranjeros también le dan dinero a Juárez en un momento para para luchar contra los conservadores, ¿no? Entonces es un Veracruz que empieza a modernizarse, que no lo logran en estos 8 años, porque es el inicio de lo que va a ser posteriormente, ¿no? Las obras, lo que conocemos como las obras del puerto, pero de que se tiene idea. Se empiezan a construir ya los famosos patios de vecindad también, ¿no? En esto ya encuentro el patio Vergara, donde está el archivo, que ya no es una casa habitación de español, sino ya es una casa donde viven 40 familias, por decir algo, ¿sí? Entonces ahí empieza a emigrar la gente nuevamente a Veracruz, empieza a tener nuevamente esta vida activa que había tenido en el siglo XVIII y parte del XIX, pero que se interrumpe por estas luchas internas que tiene el país, ¿no? Y que todo el mundo quiere tomar Veracruz. Las invasiones entran por Veracruz. Pues aquí había. ¿Sí? Ahí ¿no? Era, sí, el Juárez se va a Veracruz, ¿sí? Se promulgan las leyes de reforma en Veracruz, ¿sí? De ahí viene la importancia de la ciudad, ¿sí? Porque hay un fuerte grupo de comerciantes que apoyan este proyecto, ¿no? Y es un grupo interesante, porque Domingo Buró es un hombre conservador, que trabajó para Maximiliano, fue parte del imperio de Maximiliano. Cuando llega, gana Juárez, se va exiliado, ¿sí? Y después hay cartas de que el mismo ayuntamiento le pide a Juárez que permite el regreso de Domingo Buró, ¿no? Porque dice que es un hombre que no cobró un sueldo cuando fue, eso es una parte de que no cobró un sueldo cuando fue tuvo su cargo, y que además ha hecho mucho por la ciudad, entre ellos traer el agua del río Jamapa. Juárez permite que Domingo Buró regresa, y para 1880 lo encontramos como alcalde del puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, si bien es un grupo que pueden tener diferencias de conservadores y liberales, los porteños, al final de cuentas están de acuerdo en algo. Hay que modernizar el puerto para poder entrar en esta competencia con los puertos de Nueva York, que ya tienen enlace comercial con el de Nueva Orleans, ¿sí? Y no perder el poder económico y político que tiene, porque ya está Tuxpan, ya está Tampico, ¿sí? Que están compitiendo también por esta supremacía del Golfo de México, ¿no? Y hay otros grupos que han aparecido fuertes, ¿sí? Y que puede afectar en un momento. Lo que es claro es que no lo pierden, ¿no? Siguen controlando la economía no controlando, sino todo lo comercio sigue entrando
por Veracruz, ¿no? Algo más de la República restaurada. Bueno, me voy a ir un poquito para atrás. Bueno, Veracruz, una de las características en toda esta serie de conflictos que se van viviendo es que es una ciudad en donde la población se ve siempre afectada. Hacia la intervención francesa encontramos que el 54% de la población estaba conformada por mujeres. Los hombres huyen al temor de la leva, consideran que hay una serie de conflictos que se pueden ver afectados, y quienes habitan el puerto son soldados nubios que vienen con los franceses, porque no hay quien se quiera quedar a vivir en Veracruz, y por supuesto la aduana la controla. Y la ciudad, muchos de los comerciantes, algunos liberales, pero también hay muchos conservadores que dejan que en sus casas, habitación, estén albergados los franceses que tienen determinado rango. Entonces la ciudad va trastabillando en esa serie de situaciones. Es una ciudad conflictuada, siempre conflictuada. En una ocasión comentaban de que por qué tampoco se conserva de la ciudad de Veracruz, y es justamente por toda la serie de afectaciones que tuvo entre tantas invasiones, entre tantos enfrentamientos entre distintos grupos. Y en el caso específico, durante la intervención francesa, durante la República restaurada, Veracruz fue ahora sí que la joya a la que había que tomar, ¿no? Y ya justamente en Veracruz se van las famosas leyes de reforma, justamente en Veracruz se van a dar la mayor y más rápida desamortización de los bienes del clero. En un tiempo récord, alrededor de 6 meses, todas las órdenes pierden la mayoría de las construcciones, estas se ven fraccionadas. La ciudad es totalmente va cambiando su fisonomía. Cuando ya adquiere mayor consistencia, mayor posicionamiento, es a partir de 1870. Alfredo, sobre la República restaurada. Mira, sobre la República restaurada, a mí me gustaría agregar que el apoyo de las comunidades indígenas hacia Juárez, en el estado de Veracruz, porque en realidad también, aunque formalmente el primer gobernador de Veracruz, Antonio López de Santana, disolvió las repúblicas de indios, en los hechos siguieron funcionando y fueron un apoyo muy grande para Juárez, y especialmente durante la intervención francesa. O sea, no, de ahí los indígenas acapuastlas, no es casual que hayan tenido una intervención tan importante en la batalla del 5 de mayo. Pero no fueron los únicos. O sea, los indígenas de Tepeapulco, los indígenas de Cozoleacaque, en el estado de Veracruz, los indígenas papantecos, ellos apoyaron mucho esto. Sin embargo, las leyes de desamortización fue a quien más afectaron. ¿Por qué? Porque quisieron modernizar al país, y entonces decían que la propiedad colectiva de la tierra, los bienes comunales, no permitía la creación de una clase media. Entonces despojan prácticamente a las comunidades de sus bienes que poseían en común. Entonces eso va generando mucha inconformidad también, y que nos va a llevar precisamente a la siguiente etapa que vamos a ver después de la República restaurada, porque don Porfirio Díaz comulga con estas ideas, y él lleva a cabo finalmente este despojo que ya se está iniciando con las leyes de reforma. Bueno, decir que la ciudad de Veracruz, como decía Luisa, ¿no? Ana Luisa tuvo una participación importante en el momento en que hay la intervención francesa. Señalar que de ese momento lo que nos queda es el baluarte de Santiago tendrá una participación importante. Incluso hay grabados y pinturas francesas en el que se muestra el ejército francés subiendo por los muros de este baluarte de Santiago, ¿no? De esta defensa que tenía la ciudad,
tanto el Baluarte como San Juan de Ulúa como obra defensiva en el momento, ¿no? El modelo de construcción, ¿no? Me acuerdo ahorita de un periódico que sale que están usando los rieles, ¿no? Las nuevas formas de construcción también. Sí, los rieles del metal, ¿no? El uso del hierro, ¿no? Se va a empezar nuevamente, y sobre todo en Veracruz, ¿no? Hay muchas viviendas que tienen estos entresuelos y las cubiertas de viga de metal, ¿no? De riel, ¿no? Que es en este periodo, ¿no? Y las cubiertas de tesis en este momento en el que pues, nos llega creo que también haber sido un poco por necesidad, ¿no? De echar mano de lo que se tenía rápido, ¿no? Para poder construir, y entonces lo que está en boga es la utilización del metal. Rápidamente, para cerrar, perdón, María Luisa. Sí, no, en el caso de lo que comentábamos de Veracruz, bueno, hay modificaciones en cuanto al sistema constructivo, sí, definitivamente con la llegada de nuevos modelos, pero algo que también es bien importante en este periodo es la conformación de grupos oligárquicos que vienen de distintas procedencias. Hay alemanes muy fuertes, en donde hay importación de productos farmacéuticos y también toda la importación de maquinaria, que además son comisionistas consignatarios, son representantes de las grandes líneas, que por ejemplo embarcaciones que vienen procedentes de Hamburgo. Igual sucede con el caso de los franceses, hay españoles, tenemos por ejemplo en Veracruz hacia este periodo 68, 78, viene mucha migración cubana en la guerra, la famosa guerra de 10 años, y toda esta inyección de la cubanía va a traer importante aportación a la población veracruzana, porque son ellos, los cubanos, los que conocen mucho de medicina tropical, al mismo tiempo son grandes farmacéuticos, muchos se han instruido en Europa y están hablando de ideas revolucionarias. Esto es grandes pedagogos, entre ellos, bueno, Esteban Morales. Esta llegada de extranjeros, aunque la ciudad es muy pequeñita, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad diferente, que tiene un perfil propio, que tiene características que la hacen única en relación al resto. Hacia finales del 19, todavía antes de las mejoras del puerto, empiezan a llegar los buques a la ciudad de Veracruz, y buques de vapor. Ya viene toda esta segunda revolución industrial, y estos buques vienen cargados de personas, cargados de pertrechos, en fin. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa después de este corte. Vamos a continuar platicando con nuestros invitados del Porfiriato, por supuesto todo este desarrollo económico del puerto de Veracruz, su modernización y otro punto en la historia de nuestro país, la revolución. Quiero agradecer que hayan aceptado charlar con nosotros, estar en el programa, al investigador Romeo Cruz Velázquez, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y también, por supuesto, gracias a la investigadora Sara Sanz Molina, muy amable. No, gracias por la invitación. Después de la pausa, más. Continúe con nosotros.